Mil bendiciones, bienvenidos una vez más a este espacio de meditaciones diarias. Soy el pastor Julio Martínez y en nombre de la iglesia Shaddai DC les damos la bienvenida a este espacio una vez más, en donde nos encontramos con la oportunidad de meditar con lo que encontramos en la carta escrita por el apóstol Pablo a los filipenses. Te doy una cordial bienvenida a cada uno de los que ya se están conectando. Te invito a que compartas este video con tu familia, con tus amigos, en tus redes sociales. Y recordarte que vayas por tu Biblia. Ve por tu Biblia para que juntos leamos, observemos y subrayemos, hagamos nuestras anotaciones y que esto pueda traer un principio práctico para nuestras vidas. Gracias una vez más, María Pérez, Cecilia, mi madre, un beso, madre, gracias. Sandra Galván dice: bendiciones, Pastor Julio César Martínez, usted y a su esposa Anita. Bendiciones igualmente, hermana Sandra, mil bendiciones. Ya estamos aquí listos para espacio de meditaciones. Quiero recordarles que en esta semana vamos a cerrar la semana empezando con la introducción a la carta a los romanos. Es una carta fascinante. Conforme la he ido estudiando, he ido viendo y observando cosas increíbles. Le llaman el Evangelio según San Pablo, más conocida como la carta a los romanos. Y bueno, eh, para los que nos están escuchando a través de nuestro podcast, también les doy una cordial bienvenida. Vamos a leer en el capítulo número 4, versículo 15 al 18. Dice de la siguiente manera: y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino solo vosotros. Pues aún Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. No es que busque dádiva, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Pero todo lo he recibido y tengo abundancia, estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Y bueno, estamos llegando prácticamente a la recta final de esta carta escrita por el apóstol Pablo a la iglesia de Filipos, a lo que nosotros conocemos como filipenses. Y hemos visto durante este viaje una cantidad de principios que nos han ayudado de una manera increíble. Venimos especialmente en estos últimos capítulos venimos viendo cómo Pablo nos anima a creer que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Lo acabamos de ver en el capítulo anterior. En el capítulo 4, versículo 13, vemos cómo el Señor nos anima a creer que nosotros podemos hacer todas las cosas a través de Cristo, no por nuestras propias fuerzas, pero a través de Cristo. Y aunque en ocasiones nos cueste trabajo levantarnos, aunque en ocasiones nos cueste trabajo ponernos de pie, una y otra vez tenemos que vivir esta experiencia sobrenatural y maravillosa de poder ser levantados por el amor de Cristo. Hoy vamos a ver cómo el apóstol Pablo hace un énfasis especial en la participación de una iglesia, en la participación de aquellos quienes somos hijos de Dios. A pesar de que todos estos principios que hemos visto están dirigidos hacia la iglesia de los filipenses, pero recordemos que la Biblia es un libro que nos da formación. A través de los principios que encontramos en la palabra de Dios se va formando nuestras almas, nuestras emociones. Vamos encontrando a través de esto una formación para nuestras vidas. De tal manera que nuestra manera de pensar
nuestra manera de ser, de actuar, de hablar, tiene que verse afectada. Ahora vamos a ver en el versículo 15 al 16 lo que esta carta nos dice. Y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó. Ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Pues a una Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. Cuando leemos esta parte de la Escritura, encontramos principios muy importantes para nuestra vida diaria. No solamente tenemos que leerla como ya lo hemos venido estudiando, no solamente tenemos que leerla como si fuera una historia, como que si Pablo lo está escribiendo a los filipenses es una historia y leerla de corrido. Tenemos que detenernos, meditar en la palabra de Dios y ver qué es lo que la palabra de Dios nos dice. Y aquí me llama la atención que dice ninguna iglesia participó conmigo. Hay una oportunidad de que tú y yo como iglesia, como cuerpo de Cristo, tengamos una verdadera participación. Una verdadera participación en la obra de Dios. Pero fíjate bien lo que dice, ninguna iglesia participó conmigo y lo que viene a continuación es maravilloso, en razón de dar y recibir. La palabra de Dios nos enseña que más bienaventurado es dar que recibir. De tal manera que el recibir se convierte en una evidencia de gente, hombres y mujeres que hemos entendido la razón del por cual Dios nos provee. Ahora, estamos hablando que el apóstol Pablo, claro, hablaba específicamente de recursos materiales. Sin embargo, este principio no se sujeta solamente a principios materiales. Este principio no se sujeta solamente a dar lo que tenemos materialmente o físicamente, sino darnos a nosotros mismos, darnos a través del amor, a través de la paciencia, a través del perdón, a través de todo lo que el Señor nos muestra en su palabra, que es el fruto de su espíritu. Hace aquí un énfasis el apóstol Pablo con respecto a fechas, que también es importante, fechas y lugares. Dice aquí, sabéis vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, entonces eso nos lleva a Hechos 16, donde aprendimos que el apóstol Pablo, partiendo de Roma a Macedonia, a la capital principal que es Filipenses, conoce a una mujer llamada Lidia y es donde empieza a predicar el evangelio en su casa. En la sinagoga se reunían, ella junto con otras mujeres iban a la orilla del mar a orar. Encontramos que Lidia es una mujer de oración, encontramos que ahí en su casa es donde empieza la iglesia de Filipos, mientras el apóstol Pablo es arrestado y llevado de una manera injusta una vez que hace un bien, una vez que ayuda a una mujer, la libera de un espíritu de adivinación y sus patrones, la gente que se veía beneficiada económicamente de estos engaños, ¿verdad? Porque era una mujer que con su espíritu de adivinación engañaba, confundía.
Y entonces vemos que el apóstol Pablo es llevado a prisión junto con Silas y así nace la iglesia de Filipenses. Ahora, esto es importante recordarlo porque vemos cómo la palabra de Dios nos da datos específicos que nos ayudan a ver y a poner el panorama en tiempo y forma, es decir, en los tiempos cronológicos y en dónde se llevaron los hechos. En este caso, habla de Macedonia. Y bueno, vemos también que hay un principio maravilloso en el versículo 17. No es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Para los que somos hijos de Dios y hemos practicado este principio, sabemos que verdaderamente es más bienaventurado dar que recibir. Y cuando el apóstol Pablo estaba expresando su agradecimiento con respecto a la verdadera participación que estaba teniendo la iglesia de Filipenses al enviarle provisión al apóstol Pablo, recordemos que anteriormente el apóstol Pablo pone un precedente diciendo: sé vivir en la abundancia y sé vivir en la escasez, estoy entrenado en todo y por todo. Recordemos y aprovecho para invitarte, si no viste los capítulos anteriores, puedes visitar nuestro canal de YouTube Iglesia Shaddai Washington DC y puedes ver los capítulos anteriores. Te vas a gozar viendo cómo Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, viene revelando unos principios maravillosos. El apóstol Pablo pone un precedente y dice: en todo y por todo estoy entrenado, sé vivir en la abundancia, sé vivir en la escasez, y luego da un expreso agradecimiento y un reconocimiento a la iglesia de Filipenses, quien estuvo participando con el apóstol Pablo de una manera significativa, enviando para sus necesidades. Y luego dice: no es que busque dádivas, o sea, no es que esté buscando que me den, sino que busco, wow, fruto que abunde. Y aquí una vez más, la palabra de Dios es maravillosa expresándose a sí misma. Más bienaventurado es dar que recibir. Más abundantemente es dar que recibir. El dar produce un fruto que abunda. El ser obedientes, cuando Dios mueve nuestros corazones para poder dar, no lo que tenemos, no lo que nos sobra, lo que Dios nos dice, que generalmente va mucho más allá de lo que nosotros podemos con nuestras propias fuerzas y capacidades. Y una vez más quiero hacer este énfasis. Este principio no se limita solamente a cuestiones materiales o económicas. Cuando habla de dádiva, no está hablando solamente de dádivas materiales, no se está refiriendo en el texto plano, se está refiriendo específicamente uniendo la línea de pensamiento a lo que acabamos de leer. Pero el principio que nosotros extraemos espiritual y bíblico es que cuando nosotros somos obedientes, entonces tenemos fruto que abunda en nuestra cuenta. En la palabra de Dios hay un versículo que me maravilla que dice: el que da al pobre a Dios le presta. Wow, wow. Y por último vemos en el versículo 18 lo que dice la palabra de Dios, que es lo siguiente. Versículo 18. Pero todo lo he recibido y tengo abundancia, estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios.
Y en oración yo preguntaba, wow, sacrificio agradable. Por último, vemos al apóstol Pablo diciendo, gracias, estoy en abundancia, tengo lo que necesito y aún más para poder seguir dando yo también. Y luego dice, recibí lo que ustedes enviaron, sacrificio acepto, agradable a Dios. ¿Cuál es ese sacrificio acepto y agradable a Dios? Recordemos que la palabra de Dios dice que Dios prefiere obediencia en vez de sacrificios. Lo cual, si el apóstol Pablo lo llama sacrificio acepto y agradable a Dios, es un acto de obediencia. Esto automáticamente nos enseña que nuestra obediencia se convierte en un sacrificio acepto y agradable a Dios. Ahora, la palabra sacrificio en esta parte, en este texto, no es como tú y yo la entendemos de manera castellana, lo voy a decir así, o en el español. Para nosotros un sacrificio es un esfuerzo extraordinario que hacemos. Cuando hablamos de la manera bíblica, en términos generales, un sacrificio es aquello que ofrecemos a Dios. Pero en esta parte de la Biblia, en este texto, esta palabra sacrificio es obediencia. Increíble. Nuestra obediencia se convierte en un olor fragante. En un olor fragante. Así es de que hoy la palabra de Dios a través de esta meditación nos dejan 3 principios. Tenemos la oportunidad de tener una verdadera participación, la cual se va a convertir en fruto que abunde y al ser recibida por Dios como un sacrificio agradable a Dios, un olor fragante. Nuestra obediencia despide un olor fragante a Dios. Es maravilloso. Es maravilloso poder leer, meditar y poder extraer los principios que le dan dirección a nuestras vidas. Probablemente hoy tú estás pasando por necesidad de todo tipo, de cualquier tipo. Déjame decirte que todos y cada uno de nosotros estamos pasando por necesidad. Pero no debemos detenernos. Si el Señor ha sido el que nos ha llamado, tenemos que continuar. Ayer alguien me decía, tú no eres y nunca vas a ser apto para desarrollar la obra de Dios, pero por su gracia es que se desarrolla. Ninguno de nosotros probablemente nunca vamos a llegar hasta que Cristo venga a la estatura, dice la palabra de Dios, que estamos siendo perfeccionados. Es un proceso que nos va a llevar toda la vida. Probablemente no te sientas apto, pero hoy yo quiero animarte. Hoy yo quiero animarte de parte de Dios a que tengamos una verdadera participación, a que tengamos fruto que abunde y que nuestra obediencia se convierta en sacrificio agradable, olor fragante a aquel que nos amó y nos rescató. Te envío un fuerte abrazo, 1000 bendiciones y espero que este día te conectes en nuestras conversaciones. Tendremos a un invitado especial de Argentina y nos vemos el día de mañana en una meditación más. Que Dios te bendiga y que Dios te guarde. 1000 bendiciones.